Hola gente, buenas tardes. En el vídeo de hoy os voy a explicar cómo se juega al Agrícola. Vamos a continuar con la ronda de vídeos que llevamos de este fantástico juego y os voy a explicar cómo se desarrollaría una partida de Agrícola en modo familiar. Voy a aprovechar que del vídeo anterior tenemos aquí la preparación de la partida montada y os voy a ir contando un poquito en líneas muy generales cómo se juega la partida. Como veis, el juego consta de 14 rondas, que son las 14 cartas azules que tenemos aquí puestas en el tablero central, y cada una de estas rondas se divide en periodos. En total tenemos 6 periodos, hasta aquí llega el periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, 5 y 6 periodos. Al final de cada uno de estos periodos tenemos la fase de cosecha, que también os contaré cómo va esta fantástica fase de cosecha que tanto agobia a los jugadores del Agrícola. Quizás es la dificultad del Agrícola, el tema de las cosechas. Cada ronda, cada una de las 14 rondas que forman el juego, se hace lo siguiente. Lo primero que se tiene que hacer es descubrir la carta de ronda que toca. En este caso, ronda 1, descubriremos esta ronda, que pone una adquisición mayor o menor. Lo siguiente que tenemos que hacer, colocaríamos los recursos pertenecientes a la ronda, que en la primera ronda, como lo hemos hecho en la preparación de la partida, no habría que hacerlo, porque ya hemos puesto todo lo que tendríamos que poner. La siguiente fase pues sería la jornada laboral. Y aquí viene ya la chicha del juego. ¿Qué es la jornada laboral? La jornada laboral es que cada jugador coge a uno de sus trabajadores, comenzando siempre por el jugador inicial, coge a uno de sus trabajadores y lo coloca en una de las casillas que forman el tablero de juego que estén descubiertas. Yo ya podría utilizar esta, porque en esta ronda ya está descubierta, y simplemente pondría mi trabajador en una casilla y recogería los recursos que hay en esa casilla. Por ejemplo, yo recogería 3 de madera. Le tocaría al siguiente jugador, que haría lo mismo con uno de sus trabajadores. Aquí ya no podría poner, porque yo ya otro jugador no puede poner en la misma casilla en la que ha puesto un jugador anterior. Las casillas no se pueden compartir de ninguna forma. Entonces el siguiente jugador haría su acción y me volvería a tocar a mí. Por ejemplo, arar un campo. Pues arar un campo significa que yo me vengo a los materiales, cojo un campo y coloco un campo dentro de mi granja particular. El otro jugador haría su acción, los otros jugadores harían su acción, y así se irían dando vueltas hasta que a ningún jugador le quedasen más trabajadores en su granja, salvo que sean recién nacidos, porque los recién nacidos no pueden ir a trabajar. Y más adelante se puede tener familia, en otras cartas de ronda se puede tener familia y los recién nacidos no irían a trabajar. Esa sería la tercera fase de cada ronda. Y por último, en la última fase de ronda, lo que tendríamos sería el regreso al hogar. Ya han echado la peonada, ya han trabajado, ya se ha hecho de noche, recogemos nuestros trabajadores y los metemos en su dormitorio a que duerman un ratito. Y esas serían las fases de la ronda. ¿Dónde está la dificultad, la chicha del juego? Bueno, pues en principio ir administrando los recursos que nos van dando con las cartas que van saliendo, teniendo en cuenta además que los trabajadores se pisan acciones entre sí, porque los otros jugadores entre sí van eligiendo distintas acciones y se las van pisando. Yo no puedo emplear la acción que utiliza otro jugador. Por ejemplo, si un almacén está muy lleno de madera y yo lo quiero, como no sea el jugador inicial, lo más probable es que me lo quiten. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, para llegar a la segunda ronda, ¿qué haríamos? Levantaríamos la carta de segunda ronda. Hemos dicho, ya han salido las ovejitas en la segunda ronda. Levantaríamos la carta de segunda ronda. Después haríamos reposición y, como veis, vamos a ir acumulando lo que no se haya cogido en primera ronda. Aquí ya hay 2 comidas, aquí hay 2 comidas, aquí hay 2 juncos, aquí hay 2 adobes, y como yo me llevé la madera, pues solamente hay 3 maderas. Si no se lo hubiese llevado ningún jugador, habría ya 6 maderas. Se vuelven a poner 3 maderas ahí. Y además, como ha salido la carta de la oveja, pues también hay que colocar una oveja al principio de cada ronda. Entonces, a medida que van avanzando la ronda, se va llenando todo de recursos. Y si hay un almacén que está muy lleno, pues de comida, de madera, de ovejas, de lo que sea, lo más normal es que en un momento dado uno de los jugadores que forman la partida digan, puesto para mí.
Y tú estás ahí esperando a ver si se llena más, y te lo quita un jugador. Entonces ahí es la lucha de recursos entre los jugadores. Lo mismo pasa con las adquisiciones mayores. Con esa carta de ahí puedo comprar adquisiciones. Las más baratas, por ejemplo, de los dos hogares el más barato da lo mismo que el más caro. Pues lo más normal es que el jugador más avispado aguanta hasta que consigue comprarse el hogar este. Y tú estés también intentándolo, lo conseguís en la misma ronda. Pero como él va adelante en el turno, te quita la acción, se lleva el hogar, o la cocina, o lo que sea, y te quedas tú sin él. Entonces hay un poquito de competencia entre los jugadores en ese sentido. ¿Qué pasaría cuando acaban las 4, por ejemplo, en este periodo, las 4 rondas que forman este periodo? Pues que llegaría la fase de cosecha. Como dije antes, la fase de cosecha es la que más ansiedad causa entre los jugadores de la agrícola. ¿Por qué? Porque es una fase en la que tienes que ver qué tal lo has hecho durante las rondas precedentes. ¿Cómo se ve eso? En primer lugar, se recolectan los campos. ¿Eso qué quiere decir? Que si hemos plantado algo, por ejemplo aquí no hay nada plantado, imaginaos que yo en una ronda anterior he plantado cereales. Y tengo aquí una magnífica plantación de cereales en mi huerto. Pues recolectaríamos campos, cogeríamos una unidad de lo que haya plantado. De todos los campos cogería una unidad. Segunda parte de la cosecha, alimentar. Aquí viene lo bueno. Hay que alimentar a la familia. ¿Cómo se alimenta a la familia? Pues se tienen que pagar 2 comidas, lo he dicho mal, ya estaba yo haciéndolo más difícil todavía. Se tienen que pagar 2 comidas por cada persona trabajadora de la unidad familiar. Y una comida si es un recién nacido, que también comen las criaturas. Entonces, durante la fase de cosecha, la segunda parte después de recolectar los campos es darle de comer a nuestras personitas. Si no tenemos comida suficiente para darle de comer, por ejemplo, yo aquí solo tendría comida para uno de los 2 miembros de la familia, pues aquí es donde entran en juego las cartas de mendicidad. Yo tendría que coger 2 cartas de mendicidad y ya no me las puedo quitar. ¿Por qué? Pues porque ya esto se queda así hasta el final de la partida. ¿Qué pasa con las cartas de mendicidad? O de mendigar, como pone aquí. Pues que te van a restar 3 puntos. Si miráis por aquí las cartas. A ver si las enfoca bien esto. Estas cartas de mendicidad te quitan 3 puntos de victoria al final de la partida por cada vez que hayas tenido que mendigar. O sea que es un trastorno bastante considerable. A la hora del juego. El que te quiten 3 puntos al final de la partida no es moco de pavo, para nada es moco de pavo. Y así se irían sucediendo. Bueno, nos queda la última fase de la cosecha. Hemos dicho que se harán los campos, se le da de comer a la familia, mendigando si es necesario. Y por último, se reproducen los animales. ¿Cómo se reproducen los animales? Pues, si yo tuviese ya campos hechos, por ejemplo, yo tengo por aquí un campito, un vallado, y en cada campo me caben 2 animales. Vamos a hacerlo más grande. Vamos a imaginar que lo tengo todavía más grande. Que lo tengo por lo menos así. Incluso vamos a pensar que tengo un establo dentro de mi campo, ahí, dándolo todo. Y ahora supongamos que tengo, por ejemplo, pues tengo por aquí ovejitas, tengo 4 ovejas. Tengo 4 ovejas en mi campo. Pues bien, cada vez que llegue la fase de procreación de los animales, por cada tipo de animal del que tengamos 2 o más unidades, nos van a dar otro animal más. Nosotros al principio, cuando empezamos a jugar, cometimos un error garrafal, que era que por cada pareja de animales cogíamos otro más. Y entonces, pues imagínate, con 4 animales tendríamos 6 ovejas, cuando tuviésemos 6 nos darían 3 más, era horroroso, se te ponía todo ovejas, jabalíes, teníamos una granja espectacular, pero no se juega así, sino que por cada tipo de animal del que tengas 2 o más unidades recibes una unidad más, solamente una, da igual que haya 2 parejas, que haya 8, que haya una sola pareja.
se recibe un animal más y se coloca en su sitio. Y con esto acabaríamos la fase de cosecha. Después de la fase de cosecha que viene, pues la siguiente ronda se levantaría la carta, porque aquí estaríamos ya en esta fase. ¿Qué pasaría cuando acabase la fase de cosecha? Pues que se empezaría con la siguiente ronda. Y en vez de 4 fases, la siguiente fase de cosecha se tiene que resolver en 3. Cuando acabe esta fase de cosecha, pasamos a la siguiente ronda y llega la fase de cosecha en 2 rondas. O sea, vosotros pensáis que cada vez tenemos menos tiempo para conseguir comida y arreglar nuestra granja y darle de comer a toda la gente. La siguiente llegando, la siguiente llegando y la última llega en una. O sea, se acaba esta cosecha, se juega una ronda y llega la cosecha. Y ya es final de partida y ya no hay más nada que hacer. Entonces esto, como os digo, la cosecha agobia mucho a la gente. Simplemente agobia mucho a la gente que se estresa porque ve que no llega a darle de comer, que quiere hacer muchas cosas y que no tiene tiempo para hacer lo que tiene que hacer porque se tiene que poner a hacerse de comer porque no se ha organizado bien desde un principio el tema de la comida. Pero bueno, esto es un euro. Los Eurogames realmente se basan en eso, en que no todos los jugadores puedan alcanzar todas las cosas que quieren hacer, sino que tengan ese puntito de estrés de lo intento pero no me dará tiempo, lo intento pero no llego. Y ese es el puntito de a los que nos gustan los euros. Ese puntito de yo tengo un montón de posibilidades, lo puedo hacer estupendamente, pero me tienen que dar tiempo para hacerlo porque si no es que no llego a nada. Y bueno, básicamente esta sería la forma de juego del modo familiar. Ah, bueno, una cosa que no he dicho que sí es importante, el tema de la colocación. Vamos a ver. La colocación. Todos los campos, ¿vale? Todos los campos arados que yo coloque en mi tablero tienen que estar continuos entre sí, ¿vale? Yo, por ejemplo, que tengo ahí un campo, yo ahora el siguiente campo que ponga no lo puedo colocar aquí, porque no tiene continuidad con este campo. Tienen que estar continuos. Lo mismo me va a pasar con las vallas y lo mismo me va a pasar con la casa. Yo la casa, si ahora construyo una nueva habitación, no la puedo poner aquí, ni aquí. Tendría que ponerla continua a la otra habitación que tengo. Y si construyo más vallas, exactamente lo mismo. Así que tener mucho cuidado cuando construyáis vallas y cuando construyáis las historias, porque si yo por error me construyo un campo de vallas así, ya no voy a poder ampliar más mi casa y las vallas no se pueden mover. Una vez que yo ya he construido un vallado, no puedo mover las vallas que tengan colocadas. Lo que sí puedo hacer es meter más vallas por dentro. Por ejemplo, si yo tengo esto que es un solo campo, yo podría poner una vallita aquí y convertirla en 2 campos. ¿De qué me sirve esto? Pues me sirve para tener animales. En un campo solo puede haber un tipo de animales. Los jabalíes no se llevan bien con las ovejas no se llevan bien con las vacas. Solo puedo tener un tipo de animal en cada campo. Entonces, si hago de primeras un campo muy grande, sí es cierto que a base de colocar vallas, lo puedo ir dividiendo en varios campos. Por ejemplo, yo ya tendría 3 campos aquí, colocando 1, 2 y 3 vallas. ¿Cuál es la capacidad de los campos? Cada campo vallado puede albergar 2 animales. Si yo coloco un establo en un campo, multiplica por 2 la capacidad de todo el campo. Es decir, aquí, si no tuviese el establo, podría tener 2 ovejas en este campo y 2 ovejas en este campo. Si le pongo el establo, serían 4 ovejas en este campo y 4 ovejas en este campo. Duplicaría la capacidad entera del campo. Si pongo 2 establos en un mismo campo, nunca en la misma casilla, solo puede haber un establo por casilla. Si coloco 2 establos en un mismo campo, una la multiplicaría por 2 y el otro volvería a multiplicar por 2. O sea, aquí ya, al principio sin establos me cabían 4, con un establo me caben 8 y con 2 establos me caben 16 ovejas. Están como piojos en costura las pobres. Me cabrían hasta 16 ovejas o jabalíes o vacas o el tipo de animal que yo pusiese ahí. Otra cosa referente a los animales, yo puedo tener hasta un animal metido en mi casa. No preguntéis por qué. Supongo que será tipo animal de compañía. Pero vamos, tener una vaca o una oveja metida en casa da un poquito de grima. Pero bueno, se permite tener hasta un animal metido en la casa sin que se escape. Porque por supuesto, ¿qué pasa si yo cojo un animal
y supuestamente no me cabe, por ejemplo, yo la cojo 2 vacas, consigo 2 vacas, las meto en este campo que solo me caben 2, y en la fase de cosecha, cuando se reproducen los animales, me dan una tercera vaca. Como yo la ponga a campo abierto, la vaca hace así, tiqui 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 tiqui, y se larga, y me quedo sin vaca. Así es que o la cocino y me la como cuando me la dan, o se larga, es que no tengo más opción de que la vaca se larga. O la meto en casa si no tengo a nadie metido en casa, que también lo puedo hacer. Pero ese sería el tema de la capacidad de los distintos recintos animales. Bueno, el tema de la reforma del hogar. Partimos con una casa de madera. Si reformamos el hogar con una loseta que hay para reformar, lo podría pasar a casa de adobe, pagando los recursos necesarios. Y en última instancia, lo podría pasar a casa de piedra, con estas losetitas de casa de piedra. Retiraría las losetas de adobe y las pondría en su sitio, que es por aquí, por aquí. Las pondría en su sitio. Aquí creo que se me han colado adobe, sí. Aquí se me ha colado alguna adobe, que la acabo de ver. Pondría el hogar de piedra y ya tendría el hogar de piedra. Cosas a tener en cuenta a la hora de reformar el hogar. Yo no puedo pasar directamente de madera a piedra. De madera tengo que pasar a adobe y de adobe puedo pasar a piedra. Tengo que reformar todas las habitaciones a la vez. Yo no puedo dejar una en madera y el resto de adobe. Todas las habitaciones tienen que ser del mismo tipo de construcción. Y si construyo habitaciones, las tengo que construir con el material del que tengo construida el resto de la casa. No puedo construir ahora aquí una casa de piedra, no puedo construir una habitación de madera porque sí. Imposible. Como os he dicho, una vez que las cosas están construidas, no se pueden mover, no puedo mover los campos, ni las vallas, ni las casas, pero sí puedo mover los animales. Es decir, si yo ahora me viene mejor llevarme aquí las vacas y aquí las ovejas, no habría ningún tipo de problema. Los animales sí se pueden mover entre los recintos. Lo que no se pueden mover son las construcciones en sí. Y bueno, poco más. Al final de la última cosecha se coge el tabloncito de puntuación y se empiezan a puntuar cositas. ¿Qué se puntúan? Como he dicho, detrás de este tablero viene un resumen y también en la tarjetita de ayuda de cada jugador viene un resumen. ¿Qué puntuaríamos? Bien, lo primero, los campos. ¿Qué es un campo? Un campo es donde yo tengo cosecha o no tengo cosecha, pero está preparado para tener cosecha. Esos son los campos. Si tengo 0 o 1 campos, me van a quitar un punto. Entonces, si yo tengo 0 o 1 campo, me van a quitar un punto. Si tengo 2 campos, me dan un punto. Si tengo 3, los campos son las cosas aradas. Los pastos, puntuamos pastos. ¿Qué son los pastos? Pues los pastos son recintos vallados. Por ejemplo, aquí en esta disposición yo tendría 1, 2, 3, 4 y 5 pastos. Me vendría la tablita y con 4 más pastos me llevo 4 puntos. Genial. Más cereales. ¿Cuántos cereales tenemos entre los sembrados y los cosechados? Yo tengo aquí 2 ahora mismo, un campo sembrado que también me contarían. Yo tendría un total de 3 cereales en esta partida. Me vendría la tablita, 3 cereales, 1 punto. Hortalizas. Las hortalizas son estas de aquí. Uy, esto es que lo he puesto. No, lo he puesto en cereal. Y la hortaliza es, ahora que lo saque de la caja, esta de aquí. Las naranjitas. Pues que por, yo qué sé, hortalizas, zanahoria, cositas así, ¿vale? Si no tengo hortalizas me penalizan. Siempre si no tengo de algo me van a penalizar. Tengo que tener, aunque sea un poquito de cada. Bien, pues lo mismo. Si no tengo hortalizas, como en mi caso ahora, me quitarían 1 punto. Si tuviese hortalizas sembradas, por ejemplo esto, y no tuviese ninguna cosechada, sí me contarían las del campo. Pasa exactamente lo mismo que en los cereales. Tú cuentas cuántas hortalizas tienes en el total en el tablero, tanto las sembradas como las cosechadas. Y en este caso pues tendría 2 hortalizas y con 2 hortalizas me llevaría 2 puntos de victoria. Número de ovejas. Se cuenta el número de ovejas, tantos puntos. Que no tengo ovejas, me quitan. Número de jabalíes, lo mismo. Número de vacas, lo mismo. Y ahora, eso sería
conforme a unidades que tengo de cada tipo. Ahora, parcelas sin utilizar, ¿qué es esto? Estos son parcelas en las que no hay ni casa, ni animal, ni campo. Es decir, todo esto son parcelas sin utilizar. Y como se supone que has hecho una mala gestión del terreno, te van a quitar un punto por cada parcela que tengas sin utilizar. Establos vallados. Son establos que se han construido dentro de un campo vallado. Esos establos nos van a dar un punto cada uno. Por cada establo nos llevamos un punto. Más las construcciones. Si tenemos casa de madera no vamos a puntuar nada. Pero si tenemos casa de adobe o casa de piedra, nos van a dar en adobe un punto por cada habitación y en piedra 2 puntos por cada habitación. Y luego, si hemos conseguido que nuestra familia sea grande y amplia y tengamos muchos miembros de la familia, nos vamos a llevar un viaje de puntos. ¿Por qué? Porque cada miembro de la familia nos va a dar 3 puntos de victoria. Ya tenemos 6 asegurados desde el principio. Y si vamos procreando hasta 5, nos podemos llevar hasta 15 puntos de victoria por miembros de la familia. Más puntos por carta. Pues aquí tendríamos que puntuar tanto los puntos de mendicidad que nos hayamos llevado, que puntúan en negativo, como puntos que nos den las distintas adquisiciones mayores que nos hemos comprado. Por ejemplo, esta de aquí, si os fijáis, a mitad a la izquierda, por aquí, tiene un número 2. Esos serían 2 puntos de victoria por carta que nos dan al final de la partida por tener este horno de adobe. El horno de piedra nos da 3, la ebanistería nos da 2. Cada una de las adquisiciones mayores nos da una puntuación extra al final de la partida como puntos por carta. Y luego se contarían los puntos extra. ¿Qué son los puntos extras en este caso? Pues si os fijáis hay algunas cartas, por ejemplo esta me parece que sí. La cestería, que te dice que durante cada cosecha puedo cambiar como máximo un junco por 3 comidas, es una pasada. Un junco por 3 comidas. Y al final de la partida se reciben 1, 2 o 3 puntos de victoria si tienes en tu reserva 2, 4 o 5 juncos respectivamente. Es decir, estos serían puntos extras que nos ofrecen las adquisiciones mayores. Por aquí no hay nada que nos dé puntos de victoria. En todas estas cartas nos van a ir dando acciones y demás, pero no nos dan puntos de victoria. Solo nos dan puntos de victoria en el modo familiar las adquisiciones mayores. Y esa sería toda la puntuación. Se suma la puntuación y el jugador que tenga más puntos gana la partida. Y bueno, pues este sería el cómo se juega a la agrícola. Os digo, es un juego fácil de jugar. A lo mejor abruma mucho al principio porque ves que la mesa está llena de cosas y parece que hay un montón de cosas que hacer. Pero realmente el modo de juego no es fácil, es difícil ganarlo. Porque casi siempre te quedas sin comida, sobre todo en las primeras partidas que no sabes cómo gestionarte muy bien. Te sueles quedar sin comida, que es quizás el recurso más crítico de todos los que vi, el más crítico, sin duda es la comida. Yo, con toda la gente que lo he jugado, incluso con nosotros cuando nos comenzamos a jugar, o te haces un buen sistema de consecución de comida, o la llevas clara porque es que no vas a llegar. Al final acabas sacrificando animales, acabas sacrificando cereales, hortalizas y demás. Y apenas te dan comida y te quedas sin bichos y te quedas sin materia para plantar en los campos, un poco agobiante en ese sentido. Por lo demás, el juego a mí me parece un juego fantástico, realmente, y lo podéis pasar muy bien jugando a él. Así es que esto es todo en este vídeo. En próximos vídeos, pues como os dije, voy a intentar echar una partida con uno de mis peques, que ya lo tengo medio convencido, al chico. Y me echaré una partida con él pues para que veáis más o menos la acción y la interacción entre varios jugadores. Y lo mismo me echo yo una partidilla también y me entretengo un rato que tengo ganas yo de jugar algo y estos dos están allí liados a sus cosas de videoconsola y esas cosas. Pues nada, nos vemos en otros vídeos. Hasta luego, gente.